Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traigo una noticia que ha dado mucho de qué hablar, la increíble respuesta de Barduk a un periodista ruso que se volvió viral. Este momento, cargado de misterio y simpatía, ha generado miles de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Y, por supuesto, hemos traído todos los detalles exclusivos sobre este evento para ustedes. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos tus amigos y familiares. Además, si realmente nos quieres apoyar, puedes hacer clic en el botón de unirse. Tus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no dudes en dejar tus pensamientos en la sección de abajo. Vamos a ver todos los detalles de esta curiosa situación. Como bien sabemos, la presencia de celebridades turcas en eventos internacionales siempre causa una gran expectación. Y, cuando hablamos de Barduk, la cosa no es diferente. Este actor, conocido por su carisma y su enorme talento, ha conseguido conquistar los corazones de miles de seguidores tanto en Turquía como fuera de sus fronteras. En los últimos años, Bar ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión turca gracias a proyectos de éxito como Kidal Kask y Alparslan, Buyuk Selçuklu. Sin embargo, esta vez, no fue un papel dramático o una nueva serie lo que lo hizo destacar, sino una simple pero intrigante respuesta a un periodista ruso. La historia comenzó en una reciente gala celebrada en Rusia, a la que asistieron numerosas personalidades del cine y la televisión, y donde Barduk fue uno de los invitados más esperados. El evento, como siempre ocurre en este tipo de galas, estuvo lleno de cámaras, flashes y entrevistas, pero hubo un momento que acaparó toda la atención. Un periodista ruso le hizo a Bar una pregunta aparentemente sencilla pero bastante curiosa: ¿conoces alguna palabra en ruso? Lo que siguió dejó a todos sorprendidos. En un primer instante, Barduk pareció pensar por un momento, como si intentara recordar alguna palabra o frase en ruso. Sin embargo, lo que dijo a continuación sorprendió a todos: te quiero. Sí, lo oyeron bien, el actor turco, con una sonrisa tímida y una mirada cómplice hacia la cámara, respondió en ruso, causando una gran reacción entre los presentes. Los periodistas, los asistentes y hasta los mismos seguidores que estaban viendo el evento por las redes sociales no pudieron evitar comentar sobre ese inesperado gesto. La respuesta, aunque corta, fue muy significativa. Para muchos, fue simplemente una respuesta simpática, quizás un intento por mantener la interacción con el público de manera divertida. Pero, para otros, este gesto dejó entrever algo más, un misterio que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. La pregunta que todos se hicieron fue: ¿a quién iba dirigido ese te quiero? ¿Acaso Barduk estaba intentando enviar un mensaje secreto o emocional a alguien en particular? Las especulaciones comenzaron casi de inmediato. Algunos seguidores en las redes sociales empezaron a teorizar sobre si este te quiero estaba dirigido a alguien en especial, tal vez a una persona que él conociera en Rusia o incluso a alguien dentro de su entorno profesional. Los comentarios se multiplicaron rápidamente y muchos comenzaron a investigar más a fondo. Había quienes se preguntaban si la frase formaba parte de algún tipo de estrategia de marketing para su próximo proyecto, o si era un guiño hacia sus seguidores más cercanos. Como era de esperar, los medios turcos también se hicieron eco de este curioso incidente, y muchos periodistas comenzaron a analizar cada detalle de la respuesta de Bar. Algunos mencionaron que el actor turco siempre había sido muy reservado sobre su vida personal, lo que hacía que cualquier declaración fuera vista con más atención. Otros recordaron que Bar había expresado en entrevistas anteriores su deseo de aprender nuevos idiomas y explorar otras culturas, lo cual podría haber influido en su elección de palabras. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la falta de aclaraciones por parte de Barduk.
El actor, lejos de dar una explicación directa, mantuvo una actitud tranquila y relajada. Esta actitud, en lugar de generar claridad, solo aumentó la intriga. Mientras tanto, sus seguidores continuaban debatiendo sobre el verdadero significado detrás de esa frase. Algunos hablaban de una posible conexión especial entre Bar y Rusia, otros sugerían que tal vez la frase era un simple momento de simpatía hacia su público. En las horas posteriores, Bar no hizo declaraciones adicionales sobre el incidente. En lugar de eso, él prefirió mantenerse en silencio, lo que solo alimentó la curiosidad de los fans y medios de comunicación. A pesar de que algunos periodistas intentaron contactar con su equipo para obtener alguna explicación, el actor decidió no aclarar el misterio. De hecho, en sus redes sociales, Bar publicó una imagen sonriente acompañada de un mensaje que solo sumó más misterio: las palabras tienen magia, ¿no creen? Este mensaje dejó a todos con más preguntas que respuestas. Lo interesante de este momento es que, a pesar de no haber una explicación clara sobre el significado de su respuesta, la interacción de Bar Marduk con el público demostró una vez más su inteligencia emocional. Su capacidad para sorprender y mantener el interés de sus seguidores sigue siendo una de las razones por las cuales sigue siendo una de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Además, este tipo de situaciones muestran cómo un simple gesto o palabra puede generar una ola de reacciones en las redes sociales y convertirlo en un tema de conversación durante días. A lo largo de su carrera, Bar ha sabido manejar su vida personal de una manera cuidadosa, eligiendo qué compartir con su público y qué mantener en privado. Esto, en gran parte, es lo que lo ha ayudado a mantenerse en la cima, siendo siempre una figura misteriosa pero cercana a la vez. Si algo nos queda claro con este incidente es que Bar Marduk ha logrado conectar de manera profunda con sus seguidores, quienes siempre están pendientes de cada uno de sus movimientos, palabras y gestos. Pero, ¿qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Qué creen que significaba realmente ese te quiero en ruso? ¿Acaso Bar Marduk está enviando un mensaje secreto? O, como algunos especulan, ¿será parte de algún proyecto futuro que aún no conocemos? Los invito a dejar sus comentarios más abajo y seguir discutiendo este enigma. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y, por supuesto, siempre estamos atentos a lo que piensan. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video, compartirlo y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia de última hora. Recuerden, aquí siempre les traemos lo más exclusivo sobre sus celebridades turcas favoritas. Manténganse sintonizados, sigan siendo felices y nos vemos en el próximo video. Adiós.